Libros, 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 libros. Tengo muchos libros, tengo el que cargo siempre conmigo, tengo el que miro y vuelvo a mirar, tengo el de los amigos queridos, tengo el que no me gustó, tengo el que me regalaron y no he leído aún, el otro que no me gustó, el que me apasiona, el de un maestro, el de otro maestro. Muchos libros que me han enseñado y acompañado mucho, pero hay un autor que es un incunable. Este señor ha sido uno de los fundamentales en mi formación como dibujante y hasta te diré que como persona, sobre todo por esta obra suya, Álvar Mayor. Una historieta latinoamericana insustituible, una de las importantes. Esta monstruosidad la vengo leyendo desde la adolescencia en revistas de cómics argentinos que por puro azar lograban llegar a mis manos hasta Venezuela. Sus autores son el ubicuo Carlos Trillo y el señor que nos ocupa ahora, Don Enrique Breccia. Álvar Mayor fue publicado por primera vez en 1977 en la revista argentina Scorpio. En un principio se trataba de un aventurero muy varonil y bien plantado, en ocasiones algo socarrón, y de una nobleza que contrastaba con el entorno deleznable que lo rodeaba. Carlos Trillo ubica a su héroe en un momento histórico bisagra. Es uno de los primeros hombres blancos nacido en tierras americanas. Sus villanos son los conquistadores, esclavistas, explotadores, encandilados con leyendas de oro y excesos que nunca encuentran, pero que igual buscan con toda la violencia posible. Pero en ese mundo también había otra galería de personajes, que yo los llamaría los soñadores, hombres de teatro o de arte, locos o enamorados sin remedio, cuyas historias podían terminar trágica o hermosamente. Álvar los lleva y los trae, y conforme acompaña esas aventuras, va construyendo la suya propia. Con el pasar de los episodios, el héroe se va volviendo más amargo y taciturno, su mirada se oscurece, y así conforme se adentra una y otra vez en la hondura del continente, se topa con los habitantes originarios de esa tierra y poco a poco Álvar va encontrando otra hondura. Y la historia así fue precipitándose con suavidad, lentamente pero sin remedio, al realismo mágico. Gráficamente hablando, la página se llenó de silencios. Siempre pensé que este era un cómic que sonaba a silencio, enormes cielos o mares en blanco, o selvas y noches abrumadoras de negro. Alguna vez escuché decir a Breccia que eso se debía a la premura para entregar las páginas, pero supo convertirlo en lenguaje gráfico y narrativo de una manera pasmosamente genial. El viejo mundo americano, del que ya solo quedan nuevas ruinas, le pesa al personaje. Cada vez más se pierde entre selvas y ciudades perdidas y entre ensoñaciones y personajes fantásticos. Las imágenes cada vez más minimalistas, los textos cada vez más escasos. Esta obra tan plena de silencio dejó de ser un folletín de aventuras para convertirse en un haiku. El maestro Breccia es muy comunicativo y sociable en sus redes sociales. Una vez que subió esta imagen, yo le escribí esto todo fascinado. Luego tuvo que arreglar el papelón de los errores haciendo errata, pero el maestro supo hacerse el loco y ser amable. A Trillo lo perdimos en 2011, pero dejó un legado apabullante de títulos: Un tal Daneri, El Loco Chávez, Las Puertitas del Señor López, Clara de Noche, El Último Recreo, Cyber Six, etcétera, etcétera, etcétera. Don Enrique no para de trabajar. Ahora ensaya con el color, con las acuarelas, explora unos grises con maestría y hasta con algún personaje de esos se ha sabido meter. Para mí su blanco y negro duro sigue siendo el lugar apabullante que me enseña y me desconcierta al mismo tiempo. Y Álvar Mayor es ese personaje que me contesta con todo lo que es mío. Él está en ese puente entre lo andino y los calores tropicales donde transitó mi vida. No creo que fuera la intención original de los autores, pero bajo la superficie, Álvar Mayor, el aventurero que se fue eclipsando ante la infamia de la conquista y las ruinas de un mundo menguante, es la traslación al mundo del cómic de la exploración de la identidad del ser latinoamericano que tanta tinta llenó en la literatura de nuestro continente. Y como en aquella literatura, Álvar Mayor se desvaneció sin darse una respuesta ni a sí mismo ni a nosotros. Él es un aventurero, es un caminante. Él no es destino, él es camino. Por eso, ahí lo tengo siempre cerca.
no sea que me olvide yo de quién soy.